Hola a todos. Vamos a empezar con el módulo 1. En este módulo vamos a entender cuáles son los principales fundamentos del modelo de aprendizaje híbrido y vamos a enfocar a el trabajo que realizamos los docentes en el área de la educación superior. Vamos a ir mirando cómo podemos aplicar esta metodología tan interesante dentro de nuestro trabajo presencial y virtual. Este tema está pensado fundamentalmente para aquellos modelos de, de trabajo en donde el docente pudiese, por un lado, darle más énfasis a lo virtual teniendo algunas sesiones presenciales como apoyo o viceversa, que tenga un aula en donde las clases sean presenciales, pero que tenga previsto realizar algunas actividades virtuales para el apoyo del aprendizaje. Entonces utilizaremos ejemplos prácticos e iremos intercambiando experiencias dentro de los foros para ir revisando nuestro actuar, ya que este no es un modelo nuevo, pero sí es un modelo que se encuentra en constante cambio debido a las múltiples innovaciones que se vienen realizando en el campo de la tecnología. Es importante que todos nos pongamos de acuerdo cuando hablamos de este concepto, por lo tanto, vamos a conversar un poco sobre lo que es y lo que no es el aprendizaje híbrido. Su nombre ya lo dice todo. Al hablar de híbrido estamos hablando de una mezcla de dos mundos, una mezcla de factores, una mezcla de condiciones que se dan para, en combinación, poder mejorar el aprendizaje. La primera característica justamente que vamos a analizar es la combinación. Esto quiere decir que las situaciones de aprendizaje no corresponden a un único modelo de enseñanza-aprendizaje, sino que se van mezclando para poder ir complementándose en la medida que se va desarrollando la actividad. Entonces, aquí vamos a ver que es importante saber mezclar o combinar las actividades que se van a hacer tanto en lo presencial como en el ámbito virtual o en línea. Y aquí ya estuvimos conversando que se pueden dar diferentes combinaciones. Nuevamente hay algunos modelos que dan mayor énfasis a las actividades que son virtuales. Y este modelo, por lo menos en Paraguay, se está haciendo bastante popular en los cursos de posgrado, debido a que justamente la facilidad que tiene de poder uno conectarse en el horario de las clases, inclusive a realizar las actividades previstas de forma asincrónica en su tiempo disponible, hace que sea el modelo más adecuado para aquellos cursos de preparación continua, de formación continua y de posgrado para las personas que ya se encuentran de alguna manera trabajando, que tienen su tiempo bastante ocupado. Entonces, el primer factor sería el de combinar estas experiencias, ya que cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, o ventajas y desventajas. La idea de combinar estos dos modelos es justamente que estas actividades puedan complementarse, disminuir aquellas dificultades y mejorar y optimizar aquellas ventajas. Por otro lado, entonces también vemos que estamos hablando de una integración. Estas actividades no se encuentran totalmente aisladas, sino que unas dependen de las otras. En ese sentido, vamos a ver que hay actividades que podemos iniciar en sesiones sincrónicas y terminarlas en tiempo dedicado a un autoaprendizaje que le denominamos sesiones asincrónicas. O viceversa, como es el caso del aula invertida. Entregamos un material que los estudiantes deben analizar antes de la clase y en la clase vamos trabajando sobre los temas que ya han sido revisados por los estudiantes. El último
es el, creo que, más interesante de todos y tiene que ver sobre el control del tiempo que el estudiante puede dedicarle para su propia formación. Vamos a ver que dentro de este modelo tenemos un alto componente de lo que sería el autoaprendizaje, que no es otra cosa que la distribución que el estudiante puede hacer de su tiempo disponible, pudiendo, en este caso, utilizar diferentes franjas horarias del día, debido a que no siempre va a tener que estar o conectado o de forma presencial. Entonces, de esta manera podemos extender las actividades educativas de forma sincrónica y asincrónica a lo largo de todo un día en diferentes partes del día, y mucho de este tiempo puede ser autoadministrado por los propios estudiantes. Vamos a mirar un poco algunas de las principales diferencias y por qué decimos que este es un modelo bastante ajustado a las necesidades de los estudiantes y las posibilidades de los docentes en los tiempos que corren. Vamos a hacer una comparación entre los dos modelos más conocidos. Uno sería la forma presencial, o lo que dice nuestro material face-to-face learning, que sería un poco el trabajo en aula, el trabajo en grupos. Y por otro lado, como su antípoda, el online learning, que sería un poco el espacio virtual que puede darse a través de los dispositivos, ya sean estos, tanto la computadora, un celular o cualquier otro dispositivo que pueda conectar a la persona. Una de las principales diferencias es justamente la flexibilidad, ya que el modelo presencial implica un horario y implica un desplazamiento muchas veces de los estudiantes y del docente hacia los centros de formación. Muchas veces estos centros de formación se encuentran bastante alejados del lugar de trabajo, del lugar de formación del estudiante, y esto dificulta un poco su participación. A veces se manifiesta con ausencias y con retrasos de los estudiantes en los horarios previstos. Sin embargo, el modelo, digamos, virtual permite que haya una mayor flexibilidad, ya que podemos conectarnos desde el lugar en donde estamos. Es más fácil pedir una hora de tiempo en nuestro trabajo, por ejemplo, para poder asistir, a tener que pedir 4 a 5 horas para poder desplazarnos, ir y volver de vuelta al lugar. Entonces, creo que la primera característica que habla de la flexibilidad es muy importante. Por otro lado, la interacción es una, em, digamos, característica importante que suelo comentar con mis estudiantes. Esta situación que a veces hace que las clases en línea sean muy aburridas, muy tediosas, sobre todo para el docente. ¿En qué sentido lo digo? Se hizo bastante popular el hecho de conectarse y no encender la cámara por parte de los estudiantes. La mayoría de las instituciones exigen que el docente prenda la cámara, y los estudiantes a veces no lo hacen. La mayoría de las veces, por lo menos en mi experiencia, no lo hacen si uno no lo pide específicamente, y eso se convierte en un factor bastante estresante para el docente. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que al no tener esa información por parte del que está hablando, en este caso el docente, cuesta mucho que él mismo pueda adaptar su contenido de acuerdo a las necesidades del grupo curso. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si nosotros no vemos las expresiones corporales de nuestros estudiantes, no podemos saber si los mismos están cansados, si dijimos algo que no se entendió, si tienen alguna duda, que por ahí es más difícil y complicado que lo manifiesten de forma verbal. Entonces, es como que tenemos el 50% de la información no verbal directamente ausente, y eso dificulta un montón la interacción entre el docente y los estudiantes. En ese sentido, entonces, justamente el aprendizaje cara a cara o presencial, vamos a ver que tiene como ventaja esa interacción, esa posibilidad de encontrarnos, de vernos,
de realizar actividades juntos. Y es por eso que eh, poder mezclar lo mejor de los dos mundos, de lo virtual y de lo presencial, es una propuesta que nos lleva a pensar en el modelo híbrido. Y por último sería la comparación o la contrastación con el aprendizaje tradicional y vemos que trayendo lo mejor de los dos mundos, podemos generar una alternativa muy potable, muy interesante, aplicable a nuestras experiencias. Entonces hablemos de los múltiples beneficios de poder hacer esta mezcla de lo mejor de ambas situaciones. Primero que nada, decíamos la personalización, la posibilidad de adaptar esta experiencia educativa a las necesidades del grupo curso y por supuesto de cada estudiante. Eso quiere decir que una vez que el docente haya podido diagnosticar, entre comillas, las necesidades de su grupo curso, va a poder identificar cuáles son los recursos que ellos necesitan para poder mirar un poco o poder tener acceso a la información. En este sentido, es importante recordar que cada una de las personas tiene una forma distinta de accesar información a sus, digamos, a lo perceptivo. Entonces, hay alumnos que aprenden mejor leyendo, otros aprenden mejor estudiando, otros aprenden mejor escuchando. Y entonces vamos a ver que podemos ir combinando esta diferente cantidad de situaciones para que realmente lleguemos a lo tan necesario que es esa personalización de nuestros recursos y no haciendo cambios sustanciales tal vez, sino simplemente combinando diferentes tipos de fuentes, un video, un artículo, un podcast, así como los que les estuve compartiendo en los, em, entre los materiales del módulo uno. Esos podcasts, por ejemplo, ese podcast en particular está basado en los materiales de lectura que yo les propuse como para ir introduciendo el modelo de aprendizaje híbrido. Y eso directamente está ligado entonces con el componente 2 que sería el de accesibilidad, justamente porque podemos tener la misma información en varios formatos. De esa manera, esto facilita el acceso, no solamente de acuerdo a las diferentes formas de aprendizaje, sino podríamos también ya hablar de aquellas personas que necesitan algún tipo de adecuación por algún problema para acceder a la información o directamente algún tipo de discapacidad, pudiendo ser problemas visuales o ya directamente una discapacidad visual, auditiva o cognitiva. Entonces, de esto en este aspecto, creo que es un poco, estamos hablando de la potencialidad más grande que tiene este modelo para poder, digamos, brindar un mayor acceso en todos los niveles posibles a nuestros estudiantes. Y por eso entonces podemos hablar de una optimización del uso del tiempo, ya que menor cantidad de tiempo dedicado porque, al aprendizaje, porque los trabajos son más eficientes, van a permitir poder llegar a la finalización, a los objetivos que se ha propuesto el docente. Y por otro lado, también podríamos hablar de que es posible que el factor de estimulación sea más fuerte y esté activado en cuanto a los alumnos, ya que ellos van a ver diferentes tipos de combinaciones, diferentes tipos de fuentes y van a poder seleccionar aquellas que les resulten más amigables y tal vez familiares. Entonces, la optimización es algo importante que va a permitir al docente enfocarse en la calidad de sus, eh,
materiales y va a permitirle a los estudiantes enfocarse en su proceso personal de aprendizaje. Y esto obviamente va a repercutir en la autonomía, por un lado, la autonomía del docente que va a ver recuperada varias horas dedicadas a la personalización, va a poder disponer de esas horas para su formación personal, para mayor investigación y por parte del estudiante también, ya que al haber una optimización de los recursos, el estudiante probablemente va a necesitar menos cantidad de tiempo para llegar a un objetivo logrado en cada una de las unidades propuestas por el docente. No obstante, este proceso de implementación, obviamente no se encuentra exento de desafíos. Estos desafíos tienen que ver con cuestiones internas y externas. Con cuestiones internas debido a las ideas, los preconceptos, los prejuicios y las actitudes que nosotros podemos llegar a tener como docentes y también los estudiantes, obviamente. Ni qué decir aquellas personas que deben autorizar nuestra planificación, por ejemplo, en el caso de las autoridades de gestión académica. Y por otro lado, también tiene que ver con las experiencias previas que hayamos tenido. Ya sabemos que eh, cada persona forma su opinión de acuerdo a la experiencia que tuvo y lastimosamente se ha demostrado que en época de pandemia y pospandemia, las actividades virtuales han tratado de ser forzadas en los modelos, para que puedan enmarcarse en los modelos presenciales. Esto quiere decir que hay actividades que no pueden ser traducidas directamente a espacios virtuales sin una real adecuación. Al no existir esta adecuación, ha habido un considerado retroceso, inclusive por muchas personas, en cuanto al logro real del tiempo que acá se ha logrado poner como una de las principales ventajas. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que muchos estudiantes al ser consultados dicen de que las clases no son interesantes, las clases son aburridas, que el docente trata de hacer lo mismo que hacía en aula y que es mucho más repetitivo. Y por otro lado, ya como había adelantado, el hecho de estar desconectados visualmente hace que el docente no tenga toda la información como para poder adaptar su labor a la necesidad que en ese momento tiene el grupo curso. Este en el caso que los estudiantes no conecten sus cámaras, entonces hay como una desconexión. Y hay otros factores también que tienen que ver con la brecha digital. Entendamos que no todos nuestros estudiantes, no todos nuestros colegas tienen el mismo nivel de manejo con las tecnologías que justamente son aquellas que van a permitir estas adecuaciones en estos espacios virtuales y presenciales también. Esto es importante entender y que esta desigualdad obviamente va a repercutir en la actitud que yo vaya a tener hacia ese aplicativo, esa tecnología, pero por otro lado, también es importante entender que, sobre todo en el caso de los alumnos, y sin dejar de pensar en los docentes, podría haber una desigualdad en cuanto a la posibilidad de conectividad. Es diferente tener una buena conexión de Internet a tener una que tiene una baja velocidad o que se corta cada rato o que tengo que estar comprando tal vez un paquete de datos para poder conectarme desde mi celular. Entonces, esta brecha digital es un concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar este modelo. Y por otro lado, también el diseño de los materiales. Cabe resaltar acá que los materiales no pueden directamente ser reutilizados como lo haríamos en un área en la otra. Eso quiere decir, si un material yo tengo ya bastante acostumbrado a utilizar en una clase presencial, no puedo usarlo directamente en el área o en un espacio virtual, sino que tengo que hacer algunas adecuaciones o tengo que tener una aproximación diferente al uso de ese material para cerciorarme de que ese material realmente ha logrado el objetivo
y bueno, a veces se trata de enriquecer el material, a veces se trata de simplificar el material, muchas veces utilizamos sendas páginas de libros y en ese sentido eso hace que el exceso de texto tenga como consecuencia que los estudiantes pierden el interés y por ende el tiempo que pueden dedicar a la posibilidad del aprendizaje. El diseño instruccional es un factor importante, es la forma como vamos a diseñar nuestros materiales didácticos, es la forma como los vamos a adaptar, a adecuar de acuerdo a las sesiones presenciales o a las sesiones virtuales o también a las necesidades especiales que por ahí puedan tener nuestros alumnos o la situación. Por ende, el diseño instruccional no es un experimento que se hace, es toda un área de formación, sobre todo en cuanto a los cursos de formación en línea. Es importante que siempre haya un experto en diseño instruccional trabajando con los docentes que desarrollan los contenidos para poder no solamente recrear ese espacio en lo más acercano posible a lo presencial, sino que realmente adecuarlo a las necesidades del grupo curso. El tercer punto nos habla de la evaluación. Es importante aquí trabajar con modelos adaptativos, con modelos más ágiles, que sobre todo nos puedan dar digamos, una idea más continua de este proceso. Eso quiere decir que la evaluación puede ir dándose a través de, por ejemplo, traqueadores de llamada que pueden decirme en qué minuto, a qué hora se conecta un estudiante, cuánto tiempo se encuentra conectado, en qué momento se desconectó y tener un resumen en PDF de esa interacción de todos mis alumnos. Este puede ser, si es que uno de mis criterios justamente es la presencialidad en la llamada virtual, ¿verdad? O en el encuentro virtual. O también podemos pensar en algún código QR que nuestros estudiantes tengan que escanear en nuestra clase presencial para poder llevar a cabo una evaluación formativa. De esa manera vamos a ver qué estudiantes estuvieron presentes en esa sesión y al mismo tiempo podemos tener ya la noción de qué nivel de aprovechamiento se tuvo en ese tema X que estuvimos trabajando en la sesión. Entonces, en cuanto a la evaluación, es importante incluir nuevas herramientas, si bien las evaluaciones pueden seguir siendo dependientes de los mismos indicadores, de los mismos criterios, sí es importante que estos criterios se traduzcan en algo dinámico y más amigable, sobre todo para los estudiantes, ni qué decir para el docente si es que estamos hablando de una matrícula muy numerosa de estudiantes, ¿verdad? 50 alumnos, 60 alumnos, 70 alumnos a veces. Entonces, pensar cómo la tecnología en este sentido puede optimizar los métodos de control y sobre todo de evaluación cualitativa en favor del docente sin perder la objetividad y sin perder los datos relacionados a los estudiantes. Y por supuesto, tiene que ver también con la capacitación permanente. Si bien es cierto, estos cursos pueden replicarse, es importante que todos los docentes puedan tener una formación similar a lo que desarrollamos en este curso para que puedan entender y elegir una vez que comprendan cada una de las ventajas y desventajas. eh,
dentro de las actividades que ellos mismos se sienten cómodos para realizar y identificar aquellas actividades que tal vez los haga salir de su zona de confort, pero que son necesarios implementar para poder llegar mejor y con más eficacia hacia los estudiantes. Entonces, esto es importante recalcar un poco para que conozcamos cuáles son las principales características del modelo que vamos a entrar a conocer con más detenimiento.